Hola, en esta oportunidad quería conversar contigo sobre lo que es un embargo. Seguramente te preocupa la posibilidad de que si tienes una deuda y no la pagas, pueda ser objeto de esta figura denominada el embargo. Es una figura legal, es lo primero que debes saber. Y se da cuando definitivamente hay una deuda de cualquier tipo, económica evidentemente, pero sea con un banco, sea con una persona natural, sea con una empresa. Cualquier deuda puede ser objeto de un embargo. Pero ojo, para que esto lo tomes en cuenta y lo tengas muy claro, el embargo solamente lo dicta un juez. Si alguien quiere llevarse los bienes de tu casa por la fuerza, está cometiendo un delito. Y eso no es amparable de ninguna manera. Así sea tu acreedor. Es decir, así tú le debas plata a alguien, no puede meterse a tu casa y decirte, me llevo el televisor, me llevo el refrigerador, me llevo el carro porque tengo que cobrarme la deuda. Esto no funciona así. Tiene que haber una orden judicial. ¿Y cuál es la finalidad del embargo? Que el acreedor pueda asegurarse el cobrar la deuda que le pudieras tener. ¿Cómo se concreta un embargo? Muy simple, tú ya tienes que saber, evidentemente, si has firmado un contrato de mutuo, o si tienes un préstamo en el banco, o un préstamo hipotecario, o un préstamo por su tarjeta de crédito, o de pronto un préstamo por la compra de un vehículo. Tú tienes que saber cuándo te toca pagar. Y asimismo, te queda muy claro que de acá a 2 o 3 cuotas, si no pagas, podría ocurrir que te inicien un proceso judicial. Pero para esto, claro, hay una serie de cuestiones previas que normalmente se realizan. Te van a llamar por teléfono, si estás en falta, si estás debiendo. Te van a mandar seguramente cartas a tu domicilio donde te dicen, pague usted un plazo de 48 horas, etc. De pronto a lo mejor te van a mandar una carta notarial. O por último te pueden invitar ya a una conciliación a través de un centro de conciliación para que al final, si no se logra conciliar el pago de la deuda con tu acreedor, puede evidentemente iniciar un proceso denominado de obligación de dar suma de dinero. Dentro de este proceso de obligación de dar suma de dinero, puede solicitar el acreedor, o sea, el demandante en ese proceso, que el juez le dicte un embargo. Y ojo, el embargo es, si cabe el término, sorpresivo. Es decir, no te van a notificar antes, oye, mira, ¿sabes qué? Te voy a embargar. No, te vas a enterar del embargo cuando se realice. Porque lo que se busca es evitar que tú ocultes bienes, transfieras bienes y el acreedor no pueda luego cobrar su deuda, su acreencia. ¿Qué es lo que no podemos embargar? Esto es importante que lo tengas en cuenta. No se puede embargar si tú tienes un sueldo, una remuneración o una pensión hasta los 2.150 soles actuales. Hasta ese monto no te pueden embargar. Si ganas más, te pueden embargar un tercio, la tercera parte de ese excedente. Si tú tienes una deuda alimentaria, pueden embargar hasta el 60% de tu remuneración o pensión. Por otro lado, no te pueden embargar la pensión alimenticia. Si hay una pensión alimenticia que tú vienes recibiendo, no se puede embargar. No se pueden embargar los templos religiosos, los sepulcros, un vehículo, herramientas o algo que te permita el desarrollo de tu actividad profesional, educativa o de un trabajo independiente como puede ser artesanal. Diplomas, medallas, armas. No te pueden embargar el patrimonio familiar. Y sobre esto nos vamos a referir en un instante. ¿Qué pasa si yo no puedo pagar? Y eso ya lo comentamos algo en un anterior programa cuando nos referimos a las deudas con los bancos. Y lo puedes ver por el canal. Hay aquí un tema importante también que algunas personas días atrás me estuvieron comentando. Ocurre que de pronto tú tuviste un inquilino o un familiar que vivía en tu casa, en resumidas cuentas dieron tu dirección y sacaron un préstamo. Y resulta que te viene una serie de notificaciones y de cartas a tu dirección, a tu vivienda o a la vivienda que alquilaste. Y entonces tienes temor y tú dices, ¿qué va a pasar? ¿Me van a embargar a mí? ¿Me pueden embargar a mí por una deuda de un tercero? La respuesta es no. La persona que se obligó es la que debe responder con el pago. Tú no tienes ninguna vinculación, consecuentemente, no tienes por qué preocuparte.
Pero si tuvieras más diligencia, yo recomendaría que devuelvas las notificaciones a través de una carta notarial. Y si tienes aún más temor de lo que te pueda pasar, bueno, haz un inventario de todos tus bienes notarialmente para que quede demostrado que todo eso es de tu propiedad y protegerte frente a cualquier tipo de embargo que, como te digo, sería casi imposible que lo puedan hacer por cuanto tú no eres el obligado al pago. Y los embargos pueden ser básicamente tres. Yo puedo pedir que se embargue en forma de inscripción sobre cualquier bien inmueble o un vehículo. Entonces se inscribe en la partida del registro público donde está el inmueble, donde está el vehículo, la tarjeta de propiedad. Podría ser un embargo en forma de intervención. Es decir, yo tengo un negocio y me designan a un interventor, que es la persona que va a manejar mi negocio y va a comenzar a separar parte del dinero que va ingresando para ir cobrándose la deuda. O la otra posibilidad es que se embargue en forma de retención sobre las cuentas que tiene una empresa, sobre, por ejemplo, mi remuneración, con la salvedad que ya hemos hecho hace un instante, que no te pueden embargar hasta 2.150 soles. ¿Me pueden embargar mis bienes si yo soy aval de un deudor? Pero claro que sí. Es decir, si yo avalo a alguien en un préstamo, me constituyo en su garante y soy solidariamente responsable con él frente a la deuda. Si no paga el deudor, pueden ir contra mí sobre mis bienes. Eso no lo puedo evitar. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno avala o garantiza a una persona, porque la falta de pago de esta persona puede generar luego un serio problema en mi patrimonio, porque me pueden embargar, como te vengo diciendo. ¿Cómo protejo mi patrimonio? ¿Cómo evito que me puedan embargar? Esto es muy importante tomar en cuenta, porque acá la idea no es evadir los pagos porque sí, sino tomar en cuenta algunas providencias, algunas precauciones que la propia ley me permite para poder cautelar mis bienes y evitar embargos futuros. Para esto hay que tomar en cuenta lo siguiente. Pueden haber bienes hipotecados, o sea, bienes que ya se fueron en garantía del préstamo. Entonces ya el acreedor tiene ahí la posibilidad de cobrar, o tiene un vehículo prendado. Entonces, si tienen algo ya sobre lo cual pueden luego ejecutar, ten por seguro que lo van a hacer así tú no pagues, ¿no? O sea, si tú no pagas, obviamente te van a ejecutar la hipoteca o te van a ejecutar la prenda vehicular, por ejemplo. Se puede proteger el patrimonio de diversas formas. Podría constituirse lo que se denomina un patrimonio familiar. Se podría dar tus bienes en anticipo de herencia a tus hijos. Podría haber una separación de patrimonios. Podría poner los bienes a nombre de una empresa. O podría de pronto vender a un tercero los bienes. ¿Correcto? Voy a referirme a los tres primeros casos que creo que son importantes y, como te decía, tienen total amparo legal. Voy a referirme en primer lugar a la constitución del patrimonio familiar. ¿Qué puede constituirse como patrimonio familiar? La vivienda que ocupa la familia o algún predio destinado a la agricultura, al comercio, a la industria o a la artesanía. ¿Qué se consigue al constituir este patrimonio familiar? Bueno, que ese bien no pueda embargarse, no pueda venderse, pero lo puedas tú heredar, ¿correcto? ¿Quiénes pueden constituir el patrimonio familiar? Lo pueden hacer los cónyuges respecto de los bienes propios de cada uno de ellos o de la sociedad conyugal. De pronto el padre o la madre solteros respecto a los bienes propios que cada uno de ellos tiene, o de pronto el padre o la madre divorciado o viudo respecto igualmente de sus bienes propios, los bienes que les pertenecen a ellos. Deberá evidentemente establecerse quiénes son los beneficiarios. Yo constituyo patrimonio familiar el inmueble donde vivimos y designo beneficiarios a mi esposa o a mi esposo,
a mis hijos, podría ser a mis padres también. Y este trámite, te decía, se va a efectuar notarialmente. Vas a tener que hacer una minuta donde consten el bien que se va a constituir en patrimonio familiar, se detalle quiénes son los beneficiarios, se establezca quién va a pedir la constitución del patrimonio familiar, se hacen publicaciones en el diario El Peruano por 10 días para ver si alguien se opone a esta situación, y luego de ello se expide una escritura pública que se inscribe en el registro público y tienes tu bien protegido. La otra posibilidad es la separación de patrimonios. ¿Qué ocurre? Si yo me caso, en principio, los bienes que se adquieran en el matrimonio son de la sociedad conyugal, ¿correcto? En el caso de cualquier deuda de alguno de los cónyuges, responden los bienes de la sociedad conyugal. ¿Pero qué puede pasar? Antes de casarme podría haber efectuado, digamos, una separación de patrimonios. Es decir, me caso con un régimen dividido. Cada uno tiene sus bienes propios antes de casarme o los que pueda ir adquiriendo, pero cada uno los tiene de manera separada. O durante el matrimonio podría variar de régimen de sociedades gananciales a un régimen de separación de patrimonios. Este trámite también se hace notarialmente y la ventaja que tienes es que cada cónyuge maneja sus bienes, dispone de ellos como mejor le parezca y puede responder por las deudas en el que incurra sin perjudicar la parte del otro cónyuge, ¿correcto? Por último, la tercera posibilidad de protección de bienes sería la denominada anticipo de herencia. ¿Qué significa esto? Que yo puedo dar los bienes de mi propiedad a mis hijos, a nombre de ellos, y de esa manera ya no figura mi nombre en ningún bien, sino a nombre de mis hijos. ¿Puedo vivir en la casa que he dado en anticipo de herencia? Sin duda que sí. Podría plantear incluso ahí una cláusula de usufructo, es decir, de uso del bien hasta que me muera, para que nadie me saque ese bien. Se puede hacer, es perfectamente legal. Este trámite también se efectúa ante un notario. Realiza una minuta, se eleva a escritura pública, se inscribe. Entonces vemos que son 3 trámites sencillos, notariales, y que pueden permitir la protección de tus bienes frente a cualquier eventual embargo. Bueno, espero que te haya servido este programa. No te olvides de seguirme en Facebook, de suscribirte a mi canal en YouTube. Ojo que es un canal gratuito, es decir, te suscribes sin pago alguno. Eso que quede claro. Y además, puedo contestarte cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, cualquier sugerencia que me la puedas hacer llegar a través de estos medios. Yo la atenderé con mucho cuidado, veré de responderte lo más pronto posible. Este es un canal que va dirigido a ti y por ti esto sigue avanzando.